Fíjense que robándole unos segunditos más a nuestra clase, hay cosas que a nosotros, los que estamos haciendo el ministerio en Conexión Vida, nos bendicen, nos revitalizan y nos fortalecen demasiado, muchísimo. Y esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos, conectar a las personas con Cristo Jesús y llevarlos en su jornada de vida espiritual en un paso más en su vida, porque tenemos que ir dando pasos. Y nos está saludando con mucho cariño Marta Castellanos Terán, donde dice: muchos saludos, Pastor Víctor. Y justo hablábamos hoy del por qué transmitimos, por qué hacemos esto. También está aquí Norma Ramírez Elizalde, Normis, que dice: hola Pastor y familia, buenas noches. Eso nos bendice, y saber que estamos aquí listos, a veces a destiempo porque estamos viéndolo ya diferido, pero igual creciendo y a la vez tomando decisiones en nuestra vida espiritual. Justo en saludaros a todos y cada uno de ustedes. Nuestro tema hoy, en esta serie que hoy estamos comenzando, donde déjenme decirles que ahí habrá sorpresas, así decía Chabelo, ¿no? Ahí habrá sorpresas, va a haber sorpresas en Fe, Esperanza y Amor, pero hoy todavía en esta forma de hacer la transmisión o transmitir, comenzando esta gran serie, primer episodio, piensa bien, vive bien, o piensa bien y vive mejor. La verdad es que esto del pensamiento, algunos tal vez se ofenderían de decir: bueno, ¿y qué piensa que no pienso? En ese orden de ideas puedo decir, pero estamos hablando de un pensamiento reflexivo, de ese pensamiento crítico o autocrítico, del uso objetivo de nuestro raciocinio. ¿Cuántos problemas hay? Porque a veces los seres humanos somos bien subjetivos, interpretativos. Y fíjense que cuando uno, como su servidor, que tengo pues ya varios años de leer la Biblia, allí en la Biblia hay una parte en el Nuevo Testamento que dice: si alguno se cree ser algo, ojo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿En qué parte se cree? ¿En qué parte piensa ser algo? ¿O tiene que ver con una fachada? ¿Tiene que ver con un verdadero, qué contradicción, un verdadero autoengaño? Porque hay verdaderamente gente engañada. Lo peor es que a veces nos autoengañamos. Otra vez este pensamiento: si alguno se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por eso piensa bien, vive bien, piensa bien, para que vivas mejor o para que vivamos mejor. Nuestro único interés es que podamos develar, si alguien está aquí autoengañado, cuál sería la manera de poder despertar pues de este letargo espiritual, de esta paranoia o de... Pues estamos abrumados con muchas cosas que en esta sociedad se hacen y que tienen que ver con la forma de vida, que confunden en muchas costumbres mezcladas, como vamos a ver, y que podemos lanzar el primer pensamiento para desafiarnos y decir: lo que gobierna tu mente termina gobernando tu destino. Así que esto es cosa seria, familia, amigos, iglesia. Los que aquí están cayendo, rompan el anonimato, mándenos allí alguna pregunta, y cuando esa pregunta sincera llegue a nosotros, en su tiempo y forma, de acuerdo a nuestras posibilidades, sinceramente igual haremos por contestarlo. Así que lo que gobierna tu mente, y eso ya fue no solo pensar o no solo tener, almacenar conocimiento, sino ser dirigidos, porque debo decirles que toda la epístola del apóstol San Pablo a los colosenses habla de la batalla mental, que es una batalla espiritual, pero es una batalla que se libra en la mente, en el pensamiento, en el raciocinio, y que es una batalla de conceptos, de elementos, de postulados, del poder, a lo mejor hasta el debate en la forma teológica o racional en la que la gente, los seres humanos, siempre buscamos respuestas para todos. Y allí por eso entonces, esto es disruptivo realmente. Lo que gobierna tu mente terminará gobernando tu destino. Miren, destino, tu destino. Estamos hablando, no sé dónde piensas que vas a terminar. Algunos piensan que en la tumba. Bueno, por ahí vamos a pasar si Cristo no viene antes por nosotros, pero ahí no termina nuestra existencia. Hay algún grupo por ahí que estaría loco de contento que yo dijera: es que cuando tú mueres, tu memoria es puesta en olvido. Y sí, pero no de esa manera. Es decir, tu vida terrena, tu vida sensorial, tangible, habrá terminado, pero el destino eterno apenas habrá comenzado. Y cuando hablamos de destino, los que me conocen desde hace 31 años que tengo el privilegio de ser orador, predicador, maestro de la Biblia, pastor, por la gracia de Dios, me han escuchado más de una vez
Esto en cuanto al destino, que todo comienza aquí. Siembra un pensamiento y entonces cosecharás un hecho. Siembra metafórica de un pensamiento y luego el resultado es un hecho. Siembra metafóricamente un hecho y tendrás o segarás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás o tendrás como resultado un carácter. Y una vez que insistas sembrando ese carácter que viene desde el pensamiento donde comenzó todo, tendrás un destino. Yo quisiera repetir esto porque es muy importante. La batalla está en la mente y estamos pensando en que debemos pensar bien para vivir bien. Por eso hablamos del destino. Y entonces, todo comienza con un pensamiento. Siembra un pensamiento y tendrás como resultado un hecho. Siembra un hecho y a partir de repetir y repetir en tu mente ese hecho, vendrá un hábito. Insiste en ese hábito, que todo comenzó con la mente, y cuando acuerdes tendrás un carácter difícil de modificar. Difícil nuestro carácter de cambiar, si no es por el poder y la gracia de Dios. Y cuando tu carácter insiste y lo lleves hasta el final de tus días, habrás labrado y cosecharás un destino. Pero yo, antes que seguir adelante, quisiera que, causada toda esta tensión, espero, pensáramos de una manera honesta y genuina, que nos despojáramos de todo pensamiento anticipado, de esas preconcepciones que normalmente nos caracterizan a los seres humanos, porque nadie, amigos e iglesia aquí reunida y familia, nadie es original en este planeta. Todos somos resultado de la influencia de pensamientos de todo el mundo. Nadie es original aún construyendo algo porque se tiene que informar, se tiene que educar. Claro, algunos tienen habilidades, pero nadie es original. Déjeme decirlo como lo dice Dios. No hay nada nuevo debajo del sol. El libro de Eclesiastés. Así lo dice Dios. No hay nada nuevo de aquí en la tierra. No hay nada nuevo. Déjeme decirlo humanamente. No puedes volver a inventar la rueda. No puedes descubrir el hilo negro. La pólvora ya existe. Así que no hay nada nuevo debajo del sol. Y con esto estamos diciendo que el hombre tiene la capacidad, sin embargo, es resultado de la incidencia de muchas costumbres y pensamientos de otros. Por eso, de las cosas que tenemos que hacer es renovarnos, pero comenzar con nuestra mente, siendo que si piensas bien, vivirás bien o vivirás mejor. Fíjese cómo lo dice el apóstol Pablo. Para los que no tengan este contexto, el apóstol Pablo, antes de ser creyente o seguidor de Jesús, era perseguidor de la iglesia. Ahora apóstol le escribe a los romanos en el capítulo 12, el versículo 1. Así que, hermanos, eso suena a conclusión, ¿cierto? Os ruego por las misericordias de Dios. Qué manera de presentar de parte de Dios una petición. Que presentéis, es un menester, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, pensante o de pensamiento, de reflexión, de raciocinio, del uso de tus facultades, con las que nadie está negando que tenemos manera de pensar, donde por favor no piensen que tener fe, ser creyente en Cristo Jesús, me adelanto, es suicidio intelectual. No, los creyentes deberíamos ser las personas más pensantes sobre el planeta, la faz de esta tierra, las personas que han aprendido a usar sus dos hemisferios del cerebro y a compaginarlo a través de sus sinapsis y tener esa intercomunicación por el equilibrio espiritual y físico que tenemos y que redunda en el bien pensar, el bien hacer, el bien actuar, porque comienza con un pensamiento y obtienes un hecho. Pero qué tremendo es que Dios, a través del apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dice, hay una necesidad que además está precedida con un ruego. Preséntate. O sea, quiere, está dispuesto, sé intencional. No es un lenguaje actual que dice la gente, es que tienes que ser intencional. O sea, tú no vas a cambiar nada más por ósmosis. Miren, a los que asistimos a las iglesias, qué bonito mensaje, dicen algunos. Y qué bueno, uy, estuvo precioso. Ajá, y luego, ¿qué hiciste? ¿O qué hice? ¿Cuáles fueron las acciones? Aquí habla de presentarse. Para poder cambiar nuestro pensamiento hay que presentarse. Sí, está precedido por un ruego, pero entonces después de Dios pedir a través de un ruego que te presentes en un sacrificio que es agradable a Dios, dice, es tu culto racional, es algo pensado, es de una persona pensante.
es algo reflexionado, no es suicidio intelectual. Pero ahí no termina la petición de Dios a través de la pluma y la inspiración del apóstol Pablo, sino que en el versículo 2 dice, no os conforméis. Eso tiene mucho sentido, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no te tienes que hacer a este planeta, pero te tienes que transformar por medio de la renovación de tu entendimiento. Otra vez, por eso está ahí en rojo, me tengo que transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y mi entendimiento, cuando es renovado, hace que me transforme. Si lo ves al revés, que aquí el orden del producto no altera el resultado como en matemáticas, porque estamos hablando de lo mismo. Nosotros debemos entender para podernos renovar y que podamos ser transformados. Pero hay una palabra muy, muy práctica, conformarse. Lo ideal es tener un vaso con agua en este instante aquí. No lo tengo, o una botellita a la mano. Es reclamo para los de producción. Siempre me descuidan. Mándenles un reclamo, por favor, por ahí. Pero bueno, es broma, ¿no? Aquí tengo una macetita con algo de tierra. Y tiene una forma no caprichosa, sino tiene una forma. Así que la tierra, cuando la vacías o la viertes en este recipiente hasta arriba, necesariamente toma esta forma. Si es una tierra dúctil, maleable, que lo es, no sé si se aplica por ser tierra esos términos, que podría ser para el metal más bien, o algún líquido, pero si la tierra lo permite, si no está en alguna manera conformada, no suelta, tomaría esta forma. Entonces se conformaría a este envase. Cuando dice, no os conforméis a este siglo, es como decir, no te amoldes, no hagas todo lo que pasa en este planeta. No te dejes llevar por todo tipo de pensamiento. No aceptes todo tipo de práctica. No seas como dice, pues es que todo el mundo lo hace. No os conforméis a este siglo. Y cuando habla de siglo, habla de un sistema o filosófico o del estilo que fuera, que está diseñado para endiosar a los hombres y llevarle la contra a Dios y sacarlo a Dios del escenario en donde el hombre es el protagonista, porque cómo nos encantan en estos momentos los protagonismos a los seres humanos. Nos encanta que nos digan, tú puedes, y si puedes, tú eres, y si eres lo máximo, quién sabe, ahí sí no sé, ¿no? A lo mejor Luis Miguel, y dependiendo de qué Luis Miguel estamos hablando, ¿no? O sea, pensarán, ¿el sol de dónde, no? El sol de... La verdad, dependiendo de en qué círculo te muevas, pero aquí hay un llamado neutral. En un principio, portable y transportable, atemporal, acultural, que está escrito hace 2000 años y que igual de válido hoy. No os conforméis a este siglo. O sea, no tengo por qué ser como todos los demás viven, hacen o dicen o van. Sencillamente hay que transformar nuestra mente a través de nuestro entendimiento, puede ser renovado, transformado y por lo tanto transformado. Pero miren, al final habla de poder experimentar algo que es perfecto, cosa que aquí no existe en este planeta, pero que tú puedes experimentar a Dios en tu vida, que es perfecto y por lo tanto también su voluntad. Y algunos dirán, no lo creo, y yo le diría, pruébalo. Yo no diría, o alguien me diría, es que no tienes la razón. Yo te diría, ¿y por qué no te cercioras? ¿Por qué no pruebas? A ver si esto que estoy diciendo, porque no es mío, es verdad, que la voluntad de Dios no solo no es aburrida, no solo no es litúrgica, sino que es agradable y perfecta. Pero agreguemos un versículo más a la base del pensamiento que hoy estamos tocando, este primer tema de esta serie de piensa bien, vive bien. Digo pues, hablando el apóstol Pablo todavía, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay dos cosas, concepto y cordura. La cordura del concepto que tú tengas de ti es lo que Dios pide que tengamos. O sea, no una persona que tiene traumas complejos, que se siente menos que los demás, pero tampoco una persona que por encima del hombro ve a todos y que se siente que levita y que camina en las nubes. ¿Cuántas personas no conocemos así en los trabajos? De que tienen un puesto, un encargo, una responsabilidad que está recompensada, hablando de remuneración, más que el promedio porque tienen mayor responsabilidad,
pero eso no te hace mejor que nadie, te hace más responsable que todos. Fíjense nada más en el estar pensando y poniendo los puntos sobre las IES, cuál es la realidad del asunto cuando yo soy jefe o gerente o director o el CEO, que está de moda todo eso, ese CEO, antes le decían director general, CEO, ok, CEO, o sea, qué bueno, ¿no? No nos hace más o no nos hace menos, es más responsabilidad que va reconocido, espero, con mayor remuneración, pero que más bien me hace más responsable con todos y de todos. Pero aquí está el punto. Dios quiere que pensando bien tenga un concepto, que pensando bien no sea una mente en blanco, que pensando bien no sea alguien completamente influible por todo tipo de pensamiento, que pueda pensar con un adjetivo calificativo categórico, con cordura. Déjeme usar otro término, con objetividad, con sobriedad, con realidad, de una manera tangible, honesta y sincera y sencillamente lo que sí es y lo que no es. Porque yo les apuesto que ya dormidos a todos se nos olvida que hemos actuado, que somos. Ahí está, y Jesús lo dijo de otra manera, y por supuesto, si lo dijo Jesús es perfecto y mejor. Si no os hicieres como uno de estos niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Y el niño es sencillo, el niño es honesto, el niño promedio, habrá uno que otro pillo por ahí, pero el niño promedio es transparente. El niño promedio es lo que Cristo quisiera que todos fuéramos, hablando de sin maldad, sin tener corrupción en nuestro corazón. Aunque todos los hombres nacimos corruptos, el niño tarda en expresárselo porque no tiene conciencia de pecado. Y eso es pensar de nosotros con cordura, como cuando estás dormido o como cuando eras niño, para poder tener la sencillez de entregarle nuestra vida en todos los aspectos a Dios. Que esto que está haciendo Pablo de parte de Dios en estos 3 versículos que ya hemos leído, es la invitación a entregarle a Dios tu vida en todos sus aspectos, porque somos muy buenos para negociar y de parte de Dios pedir bendición, ayuda, pedirle también que en alguna manera nos rescate, protección y todo lo que los seres humanos de una manera concebimos como nuestra necesidad y muy específica en todos y cada uno de nosotros, pero que la verdad de las cosas que de Dios casi lo que siempre queremos es eso nada más. No queremos más de su persona, solo que nos dé. Pero aquí el hecho de presentar nuestros cuerpos para comenzar a pensar bien en sacrificio vivo, donde Dios no quiere que tú mueras por Él, sino que tú vivas para Él y que sea una cuestión racional, pensada, voluntaria y que de esta manera sea un concepto el que tú tengas de ti, donde realmente te encuentras, donde realmente estoy y poder decir, ahora, ya con todo este camino para poder pensar bien, te tienes que entregar a Dios. Me tengo que entregar a Dios para que Él corrija lo deficiente. Y vaya que hay cosas deficientes en nosotros. De manera que no habla de entregarse nada más, sino todos los aspectos. Y entonces, tus finanzas, tu voluntad, tu matrimonio, la crianza de tus hijos, tu empleo, tus aspiraciones, tus anhelos, tus frustraciones, tus malos momentos, trayendo toda vuestra ansiedad sobre Él, dijo Pedro en alguna parte de las epístolas que él escribió, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es un reto y un desafío para todos y cada uno de nosotros. Pero además, no solo entregarle, sino que también darnos completamente en adoración a Él. Amigos, a lo mejor los que están aquí dicen, ¿y eso de adorar a Dios qué es? Miren, sino que debemos adorar a Dios siempre que estemos en su presencia, y siendo que Dios es omnipresente, y por lo tanto siempre estamos en su presencia, deberíamos adorar a Dios siempre. Esto rompe con el concepto de templo, o de iglesia, o de oratorio, o de triclinio, o de reclinio, o de, iba a decir aquí alguna broma, pero no, esto no es para bromear, ¿no? Cualquiera que sea el clinio del que estemos hablando, tiene que ver con tu contacto y la conciencia de que delante de Dios estamos todo el tiempo. Y entonces cuando comas y dices, gracias Dios, y cuando estés en el trabajo digas, de verdad que soy bendecido, Señor. Y cuando regreses a tu casa y veas a tu familia, a tu esposa y digas, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová.
O que llegues a tu iglesia y digas, tengo un grupo de una familia, de una red de cuidado, que creemos en Jesús y lo seguimos y formamos parte de una gran familia que ni nos conocemos, pero que nos entendemos también porque tenemos una fe, un bautismo, un Señor, un mismo Dios y Padre, y que todo eso nos vincula de manera automática. Por eso darnos completamente en adoración a Dios nos completa, nos da aquello que ni siquiera sabemos, pero que sí experimentamos que necesitamos. Porque igual estamos tratando de llenar el hueco de nuestro corazón, pero resulta que el hueco de nuestro corazón tiene la forma de Dios y que solo Dios puede llenarlo. Así que podemos resumir que la confusión de todos y cada uno de nosotros se debe a que vivimos con una mezcla de culturas donde somos el resultado del pensamiento de muchos, y puedo decir que a veces pensamos como otros quieren que pensemos. Pero yo te animo que en este instante limpies tu corazón, quites toda predisposición e incluso analices las palabras que estoy diciendo, pero que sobre todo te quedes con lo que hemos leído de Dios y su palabra en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, donde él dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por cierto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí introduzco un contexto que a lo mejor tú conoces, porque esto de vivir con una mezcla de culturas lleva siempre a un mismo resultado, de un pensamiento obstruido, de un pensamiento obtuso, en un irreducto de no tener a dónde avanzar, en un cuarto de pensamiento lúgubre y oscuro, en donde todos nosotros necesitamos la luz de Dios para salir. Y hay una historia en el Evangelio de Juan de lo que Dios considera valioso, de lo que Dios aprecia más cuando vemos toda la mezcla de culturas que tenemos y lo que esto estorba para tener un pensamiento bien, para vivir bien, y habla a través de parábolas. Y una parábola es una situación humana, terrena, que ejemplifica una verdad espiritual. Resulta que había 99 personas justas que estaban simbolizadas por 99 ovejas, que hay una oveja que se pierde, pero que el que es pastor va y busca a la oveja perdida. Pero estas 99 personas justas que tienen su pensamiento mezclado o que vienen en una mezcla de culturas cuyo pensamiento no está bien, se creen justos en su propia opinión. Así que Dios se pone contento cuando encuentra a la oveja descarriada y perdida. Déjeme decirlo de otra manera: la que sabe que está perdida, la que se reconoce como perdida, la que entiende en su pensamiento que ha ofendido a Dios y que tiene muchas cosas malas y que es capaz de expresar tal humildad de decir: de verdad que le he fallado a Dios, a mi esposa, a mis hijos, a mi mundo, a mi planeta, a mi pastor, a mi iglesia. De verdad que sí soy, sin que nadie me lo tenga que decir, soy una oveja perdida con un pensamiento mezclado en cultura y con culturas mezcladas que me estorban para tener un pensamiento bien y para poder vivir bien. Y entonces el problema no era la que se había reconocido como perdida y la cual Cristo fue a buscar. El problema era que había 99 que en su propia opinión creían que eran justos. ¿No podría ser que la mezcla de culturas te haga, en tu mezcla de religiones y de pensamientos de otros, hacerte creer que estás bien delante de Dios? Cuando realmente tú y yo sabemos que todos nosotros no estamos bien delante de Dios, que realmente estamos perdidos, que somos ciegos, que estamos muertos espiritualmente, que hemos sido los que han ofendido a Dios y por lo tanto estamos no reconciliados con Dios y que somos criminales delante de Dios. Sería bueno pensarlo de esa manera, como para tener un destello de humildad que posibilite que tú y yo seamos entregados a Dios. Como Pablo justamente dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que nos presentemos delante de Dios. Así que los que estaban levantando el palacio de su esperanza y seguridad, qué bonito se oye eso, ¿no? Que estaban construyendo un castillito sin fundamentos sobre el frágil fundamento de su propia justicia, eran personas que no estaban pensando bien, que estaban equivocadas en su pensamiento, que no era un pensamiento que los conectara con Dios, que no era un pensamiento que les permitiera caminar con Dios. Cuando una oveja que es hallada y que se concibe a sí mismo como perdida, curiosamente, el Dios santo, vivo y verdadero, permite que tú comiences a caminar con Él. Caminar con Dios es posible
para todos. No solo para la iglesia Conexión Vida, por favor. Si alguien está, a ver, los de Conexión Vida piensan que son los únicos que saben cómo reconciliarse con Dios. No, 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 por el amor de Dios, no. No, nadie diga eso. Somos una iglesia de muchas que están intentando hacer que tú y yo despertemos y que entendamos que debemos pensar bien para vivir bien. Y pensar bien, hay que descongestionar nuestro pensamiento de la influencia de muchos pensamientos, incluso de nuestras posturas preconcebidas y los prejuicios como los 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. El problema es que piensan que no tienen necesidad de arrepentimiento y que solo la oveja perdida es la única que debe regresar y encontrarse con su Dios. Y a lo mejor otros, figuradamente hablando, las 99 ovejas, cuando ven venir a la oveja descarriada, perniquebrada y enferma, dicen: ajá, ya volviste oveja descarriada. Nosotros siempre hemos estado aquí con nuestro Dios y nosotros estamos bien. Pudiera ser que la oveja descarriada recién encontrada esté mejor relacionada con Dios que los que decimos que ya caminamos con Dios desde antes. No podemos vivir con una mezcla de culturas. No podemos vivir pensando en que nuestro pensamiento está correcto y aprobado delante de Dios. A pesar de todo esto que pudiéramos pensar, podemos ver entonces que realmente necesitamos reconocer que nuestras mentalidades a veces están bien lejos de Dios. De hecho, nuestra mentalidad nos aleja de Dios, porque esto no se trata de religión, no se trata de una iglesia en particular, no se trata de un pastor o de alguien que tú admires como maestro o ponente, se trata de tu punto o tu postura delante de Dios. Porque podemos decirlo así: Dios se preocupa por el que se ha perdido, pero se goza de su recuperación. Así que aquí el asunto es Dios, es su palabra, es el llamado de Dios, el Dios que no está limitado, el Dios que ha llamado a vivir una vida sin límites, bajo una cultura atemporal, una cultura que pasa todo designio humano, que tiene que ver con la cultura de Dios, que no tiene que ver con esta cultura, y que parte del proceso es la renovación de tu mente y la renovación de mi mente. Para que yo me pueda recuperar, yo tengo que ser transformado, así como hablamos de metamorfosis. 99 personas justas ante sus propios ojos es solo una parábola que debo decir, desgraciadamente, sí ilustra que hay miles, ¿qué digo miles? Millones de personas que creen o que creemos o que pensamos ante nuestros propios ojos que estamos bien delante de Dios. Miren, repasando el versículo para que se quede allí en su mente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahora tengo otras palabras resaltadas para que comprobéis. ¿Por qué no compruebas cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Esto no se trata de manera de vestir. Esto no se trata de cómo te cortas el cabello o cómo te lo peinas, y de este lado la raya, de este lado la raya, o como Benito Juárez, ¿no? En medio, no sé cómo se peinaba Benito Juárez, no sé si cómo se peinan los salvadoreños o Neto, o no se trata de que si los mexicanos, que si los puertorriqueños, que si los hondureños, no se trata de eso. Eso de la geopolítica es humano el asunto. Hay un Dios, un cielo, una eternidad, habrá una familia, un pastor y un solo rebaño. Y desde aquí en la tierra podemos comprobar que mi mentalidad será cambiada y transformada en la medida que camine con Dios. Tu mentalidad habla pues más fuerte que tu exterior, grita más alto que tu apariencia. No tiene que ver con sobrecamisa o traje o corbata o jeans o tenis o zapatos. Es lo que piensas. Porque déjeme decirlo, eres lo que piensas. Un nutriólogo dirá: no, eres lo que comes. Bueno, eso dicen los nutriólogos, pero tú y yo somos lo que pensamos. Lo que está en tu corazón, eso es. Libro de Proverbios: come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Por eso pon cuchillo a tu garganta, o sea, mídete. Por cierto, aquí entre paréntesis, cuando vayas a un convite, a una fiesta, a una situación, no te avalances como si nunca hubieras comido, ¿no? O sea, porque sí comemos, por eso estamos vivos. Quédate con un poquito de hambre, muestra mesura y puede que te inviten más. Y entonces en el segundo plato, ahí sí, no, o sea, tampoco, ¿no? Pero
pon cuchillo a tu garganta, prudencia, eso habla de prudencia. Pero el punto de la prudencia, o que lo precede, es que hay personas que por pleitesía te dicen cosas que no son verdad. Esta es tu casa, dicen algunos, ¿no? Y hasta de broma decimos, sí, pero échame las escrituras, ¿no? O sea, es una manera de darte la bienvenida, que siempre serás bienvenido en su casa. Pero no es tu casa, es la casa del que te dijo que es tu casa. O sea, de ellos nada más. Tu mentalidad habla más fuerte. Eso es cultura. Porque tu mentalidad, acuérdate, siembra un pensamiento y segarás un hecho. Comportamiento. Tu comportamiento, tu cultura, se traga a toda tu estrategia y se traga a todas tus reglas de buena etiqueta y de buen comportamiento. Te gana tu cultura en los momentos decisivos de toma de decisiones. Nos lleva a momentos críticos donde lo que pensamos a veces nos domina y gobierna y nos rebasa, y no Dios. Así que la palabra aquí debería de ser transformación, metamorfosis. A ver, ahí lo tienen, en dos colores, entrecomillado. Meta, ¿tu meta cuál es? La morfosis, o sea, el cambio, la metamorfosis, un cambio de estado, un cambio en tu proceso, una manera diferente de decidir. Una mariposa no nació mariposa, sino que llegó como gusano y llegó a ser mariposa. Algunos no vayan a decir, aquí el pastor Víctor nos dijo gusanos a todos. O sea, no estoy diciendo eso, ¿no? Tampoco nos dijo que éramos mariposas. No, es el ejemplo nada más. No saquemos de contexto las cosas. Hay que transformarse, hay que cambiar. Y eso solo se logra con la transformación de nuestro entendimiento. Y esto, en el caso de nosotros, se trata de un proceso. El proceso de madurar hacia el diseño que la voluntad de Dios destinó y designó para cada uno de nosotros. Y el Señor, a todos, a los que están lejos hoy, a los que están lejos de Dios, de la ciudadanía de los cielos, de la vida eterna, nos llama a todos, no hay excepción, no tenemos aquí que Dios sea una persona que haga acepción de personas, no hay nadie que no esté contemplado en el plan eterno de Dios. Es mentira que Dios destinó a algunos para que se condenen y a otros para que se salven. Eso es mentira, esos son los desequilibrios y las tendencias tendenciosas, valga la redundancia, de los hombres. Dios diseñó un plan eterno para transformar nuestra mente, permitiendo que Dios mismo viniera y nos perdonara en la persona de Jesucristo, y que su sangre, la de Jesús, fuera derramada a nuestro favor para que todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús llegue a tener la vida eterna por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, y Dios quiere que experimentemos el cielo y todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero hay que transformarse, hay que dejar de ser arrogantes y ser humildes, hay que dejar de ser mentirosos y aceptar nuestras realidades, hay que dejar de ser indisciplinados y permitir que el orden de Dios nos gobierne. Hay que dejar de ser personas que nos dejamos influir por todo tipo de pensamiento en una mezcla de culturas y permitir que Dios ilumine nuestro pensamiento. Hay que dejar de jugar con nuestra propia vida y permitir que la eternidad y el concepto del reino de Dios llegue a nuestros corazones y que tengamos una perspectiva de eternidad en todo lo que vemos, porque todo, de hecho, tiene consecuencias eternas. Dios nos está llamando para que cambiemos nuestra manera de pensar. Dios, ojo, Así que tengo dos retos hoy para terminar con todos ustedes. Algunos ya se pusieron contentos allí en su casa. Ay, por fin ya va a terminar esto, ¿no? Miren, ¿cómo se vería mi vida? ¿Cómo se vería tu vida? Mi familia y mis relaciones con un cambio de mi parte. Con un cambio. Ya dije, de soberbio a humilde, de mentiroso a alguien que tiene honor y que reconoce lo que hace, de pernicioso. Qué difícil, pastor. Estamos hablando de la renovación de tu entendimiento, un paso a la vez. Primer paso, permite que Jesús llegue a tu vida, porque te arrepientes de tus pecados y le entregas tu corazón. Permite que Dios haga la obra en tu corazón. Permite que Dios guíe tu vida. Ese es el primer paso. Y luego, permite que Dios te guíe cada día, y cada día toma una batalla, así como un alcohólico anónimo haría. Solo por hoy, Dios, ayúdame hoy. Quiero tener la victoria de la transformación de mi mente y entonces cambiar mi vida, mi familia, mis relaciones, en todo, con un cambio de mi parte. El asunto es tuyo. No esperes que todo el mundo cambie. Que cambie mi esposa, ojalá y sí, que cambie tu esposa. Es que, pastor, usted no la conoce. Pues claro que no la conozco. Es tu esposa, no la mía, ¿verdad? O sea,
Cambia, cambiemos tú, yo, toma tu decisión por ti. Segunda cosa que tiene que ver con propósito. ¿Qué cosas o situaciones culturales te han hecho, me han hecho estancar? A nadie se quiere estancar, ¿verdad?, en esta vida, para alcanzar tu propósito, para alcanzar identifica qué cosas han modificado, inundado, influido tu pensamiento, de manera que hoy culturalmente te han hecho que te estanques para no vivir el propósito de Dios. La próxima semana hablaremos más del campo de la batalla más difícil que hay. El campo más difícil de batalla es nuestra mente. Ahí se está librando no una batalla filosófica, no una batalla humanista, estaba librando una batalla espiritual en el campo de nuestra mente. Por eso la importancia de ser transformados. Dios nos bendiga a todos, amigos, y aquí nos vemos hasta la próxima.